¿Y si te dijera que la persona más poderosa en una habitación no es la que más habla? Nos han vendido una idea de éxito y liderazgo que a menudo se asocia con el ruido. Creemos que para destacar, para que nos escuchen, para ejercer influencia, tenemos que ser los más extrovertidos, los que dominamos las conversaciones, los que llenamos cada silencio con nuestra voz. Observa a tu alrededor, en el trabajo, en eventos sociales, incluso en las redes sociales. Parece que solo quienes gritan más fuerte consiguen la atención y aparentemente el respeto que buscan. Sientes esa presión, ¿verdad? La presión de tener que estar siempre encendido, demostrando tu valía con un flujo constante de palabras y aparentes seguridades. Es una lucha agotadora y muchas veces, a pesar de todo el esfuerzo, te das cuenta de que tus palabras no calan hondo, que no generas la confianza real que deseas, que la gente te escucha pero no te sigue con convicción. Es frustrante, incluso te genera un miedo sutil, el miedo a ser invisible, a que tus mejores ideas mueren en el ruido ambiente, a no ser tomado en serio porque no encajas en el molde del líder ruidoso. Pero la historia de las grandes figuras, la sabiduría milenaria y la psicología profunda nos revelan una verdad muy diferente. La verdadera autoridad, el respeto genuino y el poder duradero a menudo no emanan de la cantidad de decibelios que produces, sino de una fuente mucho más serena y profunda, tu interior. Las personas que parecen calladas, las que no compiten por el protagonismo verbal, no son necesariamente débiles o sumisas. A menudo, están cultivando y operando desde un centro de fortaleza, percepción y disciplina que la mayoría de la gente ni siquiera sospecha. Han dominado el arte del poder silencioso. Este poder no tiene nada que ver con ser introvertido o extrovertido. Tiene que ver con dominar ciertos rasgos psicológicos clave, habilidades internas que te permiten influir, conectar y liderar de una manera que trasciende la superficialidad del ruido. No necesitan validación externa constante porque su seguridad nace de una fuente inquebrantable dentro de ellos mismos. Utilizan el silencio no por timidez, sino como una herramienta estratégica. Observan y escuchan con una profundidad que les da una comprensión que a otros se les escapa. Sus acciones tienen más peso que 1000 promesas vacías. En este vídeo, vamos a desmantelar el mito de que el poder reside en la extroversión o la capacidad de hablar sin parar. Vamos a explorar por qué las personas calladas mandan realmente, no por dominar a gritos, sino por una autoridad que atrae, que convence, que se gana. Desvelaremos los 13 rasgos psicológicos esenciales que constituyen este poder oculto, desde el dominio de la escucha estratégica y el pensamiento profundo, hasta la fortaleza de una resiliencia forjada en la calma y la credibilidad construida con acciones. Estos son los pilares de una confianza interna inquebrantable que te permitirá ganar respeto y poder auténtico, en cualquier ámbito de tu vida, sin necesidad de ser el más ruidoso, sino siendo el más sólido. Prepárate para descubrir una forma diferente, y mucho más efectiva, de impactar el mundo. Rasgo 1. Observación total, anticipa cada movimiento. Imagina entrar a una habitación, en segundos, entender dinámicas ocultas, intenciones no dichas. ¿Imposible? Para nada. Hay un lenguaje silencioso que te rodea, esperando ser descifrado. ¿Cuántas veces has sentido que algo no encajaba, una tensión en el aire que no podías explicar, o esa sensación de que alguien no era del todo sincero contigo? Ese es tu instinto susurrándote, pero la observación aguda le da voz y claridad. No se trata de tener superpoderes, sino de despertar una habilidad latente en ti, una capacidad para ver más allá de lo evidente. Piensa en ello como afinar un instrumento. Al principio, todo suena confuso, pero con práctica, cada nota se vuelve clara, cada matiz perceptible. Así es la observación, una sinfonía de detalles minúsculos que, juntos, componen la melodía completa de una situación o una persona. Vivimos en un mundo acelerado, bombardeados por información, donde a menudo pasamos por alto las señales más cruciales, esas que no vienen en notificaciones ni titulares. El miedo a lo desconocido,
la ira por sentirnos engañados, la frustración del fracaso en la comunicación, muchas veces nacen de una percepción incompleta de nuestro entorno. Pero, ¿y si te dijera que puedes cambiar eso? Que puedes convertirte en alguien que no solo mira, sino que ve. Los antiguos estoicos, como Epicteto, entendieron esto profundamente. Él nos enseñó que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Y nuestras opiniones se forman a partir de lo que percibimos. Si nuestra percepción es superficial, nuestras opiniones serán frágiles, y nuestras reacciones, a menudo, desmesuradas o erróneas. La observación aguda te ancla a la realidad, te permite filtrar el ruido y concentrarte en la esencia. Te da esa pausa necesaria antes de reaccionar, ese espacio para elegir una respuesta en lugar de ser arrastrado por una emoción impulsiva. Considera esto, estás en una conversación. Alguien dice sí con palabras, pero sus hombros están tensos, su mirada esquiva, sus pies apuntan hacia la puerta. ¿Qué te está diciendo realmente? Un observador superficial solo escucharía el sí. Alguien con observación aguda leería el lenguaje corporal, notaría la incongruencia y entendería que hay una reserva, una duda, quizás incluso un no silencioso. Esto no es para juzgar, sino para comprender y navegar mejor tus interacciones. Es la diferencia entre caminar a ciegas y moverte con conciencia. Aprender a leer el entorno es como aprender un nuevo idioma. Al principio, solo identificas palabras sueltas, gestos aislados. Pero con el tiempo, empiezas a ver patrones, a entender la gramática no verbal, las sutilezas que revelan intenciones, estados de ánimo, e incluso posibles acciones futuras. Te das cuenta de cómo el espacio físico influye en el comportamiento, cómo los pequeños cambios en la rutina de alguien pueden ser significativos, cómo el tono de voz puede contradecir el mensaje verbal. Marco Aurelio, otro pilar del estoicismo, enfatizaba la importancia de examinar nuestras impresiones. Todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad, nos recordaba. La observación detallada te ayuda a cuestionar tus propias perspectivas, a no dar por sentadas tus primeras impresiones. Te invita a indagar, a buscar más información en los detalles antes de formar un juicio. Esto es especialmente crucial en nuestra era moderna, plagada de desinformación y narrativas sesgadas. La sabiduría antigua nos ofrece un escudo contra los problemas modernos. Piensa en el alivio que sentirías al poder anticipar un conflicto antes de que escale, simplemente por notar la tensión creciente en el lenguaje corporal de las personas a tu alrededor. O la ventaja de detectar una oportunidad que otros pasan por alto porque tuviste una pequeña señal, un detalle que indicaba un cambio en la marea. Esto no es paranoia, es preparación. Es la calma que viene de entender, no de ignorar. Desarrollar esta habilidad requiere intención y práctica. Empieza por prestar atención activa en situaciones cotidianas. Cuando hables con alguien, observa más allá de sus palabras. ¿Cómo es su postura? ¿Su contacto visual? ¿Qué microexpresiones cruzan su rostro? En un entorno nuevo, tómate un momento para absorber los detalles, los sonidos, los olores, la disposición de los objetos, el flujo de personas. Pregúntate, ¿qué me dice este entorno sobre las personas que lo habitan o lo frecuentan? Séneca, otro gran estoico, hablaba de vivir deliberadamente. La observación es fundamental para ello. Si no eres consciente de tu entorno y de las señales que emite, ¿cómo puedes tomar decisiones informadas? ¿Cómo puedes actuar de acuerdo con tus valores si no percibes correctamente la realidad en la que te encuentras? El fracaso en leer la habitación puede llevar a malentendidos dolorosos, a oportunidades perdidas o incluso a situaciones de riesgo. Esta habilidad te transforma. Te vuelve más empático, porque empiezas a entender las motivaciones y emociones no expresadas de los demás. Te vuelve más estratégico, porque puedes anticipar movimientos y planificar con mayor eficacia. Reduce la ansiedad,
porque el mundo se siente menos caótico y más predecible cuando entiendes las corrientes subterráneas. El miedo a ser sorprendido desprevenido disminuye. No se trata de analizar en exceso cada pequeño detalle hasta el punto de la parálisis. Se trata de desarrollar una conciencia periférica afinada, una capacidad para captar lo relevante sin esfuerzo consciente una vez que la habilidad está interiorizada. Es como conducir. Al principio, eres consciente de cada movimiento, pero con el tiempo, muchas acciones se vuelven automáticas, liberando tu mente para concentrarte en lo importante. Este viaje hacia una observación más profunda es un camino de autodescubrimiento y de mayor conexión con el mundo. Es reconocer que la realidad tiene múltiples capas y que la mayoría de la gente solo rasca la superficie. Al aprender a ver esos detalles que otros ignoran, no solo anticipas movimientos o lees mejor las situaciones, te equipas con una herramienta poderosa para navegar la complejidad de la vida con mayor sabiduría, calma y eficacia. Tu entorno te está hablando. Es hora de empezar a escuchar de verdad, a ver lo invisible y a comprender el juego silencioso que se desarrolla a tu alrededor a cada instante. La información está ahí, solo necesitas aprender a sintonizarla. Rasgo 2. Autocontrol implacable, domina el caos emocional. ¿Te has sentido alguna vez como una marioneta, con tus emociones manejadas por hilos invisibles que otros tiran a placer? Hay una forma de cortar esas cuerdas, para siempre. Ese momento en que la ira te ciega y dices cosas de las que luego te arrepientes profundamente. O ese nudo en el estómago, el miedo que te paraliza justo cuando más necesitas actuar con claridad. Es como si una fuerza interna te secuestrara, dejándote a merced de una tormenta emocional que arrasa con tu paz y tus buenas intenciones. Y lo peor es que, a menudo, parece que son las circunstancias o las acciones de otros las que tienen el control remoto de nuestro estado de ánimo. Un comentario hiriente, un proyecto que fracasa, la presión constante del día a día, y ¡boom! Saltamos. Pero, ¿y si te digo que ese control te crees perdido reside en ti, esperando ser descubierto y fortalecido? No se trata de volverse frío o insensible, de construir un muro de hielo alrededor de tu corazón. Al contrario, se trata de desarrollar una fortaleza mental tan sólida, un autocontrol tan implacable, que te permita sentir tus emociones sin que ellas te dominen, sin que te arrastren a ese infierno personal donde pierdes la perspectiva y el poder sobre ti mismo. Los filósofos estoicos, hombres que vivieron hace siglos en mundos tan caóticos o más que el nuestro, ya lidiaban con estos mismos desafíos. Figuras como Epicteto, que fue esclavo antes que maestro, o Marco Aurelio, un emperador que enfrentó guerras y pestes, nos legaron herramientas increíblemente prácticas. Ellos no veían el autocontrol como una privación, sino como la máxima expresión de la libertad interior. Epicteto lo dijo claro: algunas cosas están en nuestro control y otras no. Lo que está en nuestro control es por naturaleza libre, sin restricciones, sin obstáculos. Pero lo que no está en nuestro control es débil, esclavo, restrictivo, perteneciente a otros. El verdadero juego, entonces, está en discernir dónde poner nuestra energía, en nuestras reacciones, pensamientos y acciones, que sí podemos gobernar, y no en los eventos externos o las conductas ajenas, que escapan a nuestro dominio directo. Piensa en la última vez que alguien te provocó. Sentiste esa chispa de ira, ¿verdad? Esa es la reacción natural, casi animal. Pero entre ese estímulo y tu respuesta, hay un espacio. Un espacio que, con práctica, puedes ampliar. En ese espacio reside tu poder de elección. Puedes elegir alimentar la llama de la ira, dejar que te consuma y responder con la misma moneda. O puedes elegir observar esa emoción, reconocerla sin identificarte con ella, y decidir una acción más consciente, más alineada con la persona que quieres ser. Eso es autocontrol implacable, no la ausencia de la emoción, sino la maestría sobre cómo esa emoción se manifiesta en ti y a través de ti. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se recordaba constantemente: tienes poder sobre tu mente,
no sobre los acontecimientos exteriores. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esta sabiduría antigua es un faro en nuestros problemas modernos. Vivimos en una cultura de la inmediatez, de la reacción visceral, donde las redes sociales pueden convertirse en campos de batalla emocionales y la presión por el éxito nos lleva al límite. El miedo al fracaso nos acecha, la comparación constante nos desgasta. En este contexto, la capacidad de mantener la calma, de pensar con claridad bajo presión, no es un lujo, es una necesidad vital. Es construir tu propia ciudadela interior, como la llamaba Marco Aurelio, un refugio mental al que puedes retirarte cuando el mundo exterior se vuelve demasiado ruidoso o amenazante. ¿Cómo se construye esa fortaleza? No es de la noche a la mañana. Es un entrenamiento diario, como ir al gimnasio para fortalecer los músculos. Empieza por la autoobservación sin juicio. Cuando sientas una emoción intensa, detente un instante. Nómbrala, esto es ira, esto es miedo, esto es frustración. Al nombrarla, ya creas una pequeña distancia. Pregúntate, ¿ya ha disparado esta emoción? ¿Está realmente justificada la intensidad con la que la siento? ¿Qué es lo que sí puedo controlar en esta situación? Quizás no puedes cambiar lo que ha dicho esa persona, pero sí puedes controlar tu respuesta, tus palabras, tu decisión de alejarte o de abordar el tema con calma más tarde. Séneca, otro gran estoico, aconsejaba la premeditatio malorum, la anticipación de los males. No para vivir con miedo, sino para estar mentalmente preparado. Si sabes que vas a una reunión tensa, puedes anticipar posibles provocaciones y decidir de antemano cómo vas a reaccionar, cuál será tu ancla emocional. Esto reduce drásticamente la probabilidad de ser secuestrado por tus emociones en el momento. Imagina la libertad de no ser un esclavo de tus impulsos. La tranquilidad de saber que, pase lo que pase externamente, tú tienes las riendas de tu mundo interior. Que puedes enfrentar las críticas sin desmoronarte, los contratiempos sin perder la esperanza, y las provocaciones sin caer en la trampa de la reactividad. Este autocontrol implacable te permite tomar decisiones más sabias, construir relaciones más sanas y, fundamentalmente, vivir con una mayor sensación de paz y propósito. Dejas de ser la marioneta y te conviertes en el maestro de tus propios hilos, navegando las tormentas de la vida con la serenidad de quien sabe que su fortaleza reside dentro, inquebrantable. Y esa, amigo mío, es una de las mayores conquistas a las que podemos aspirar. Rasgo 3. Domina tus charlas, escucha. ¿Sabes que tu forma de escuchar decide si fracasas o lo consigues todo? Parece una locura, ¿verdad? Hemos crecido pensando que el éxito en la comunicación, en la vida incluso, depende de lo bien que hablemos, de lo persuasivos que seamos con nuestras palabras. Nos esforzamos por encontrar las frases perfectas, por sonar inteligentes o convincentes. Pero, ¿y si te dijera que todo ese esfuerzo podría estar desenfocado? Que mientras te concentras en qué decir, estás ignorando la herramienta más potente a tu disposición. Piensa en esas conversaciones difíciles. Esa discusión con tu pareja que nunca llega a buen puerto. Esa reunión de trabajo donde sientes que nadie entiende tu punto, o peor, que tú no entiendes porque se oponen a tus ideas. Esas situaciones donde te vas con una sensación de frustración, de que chocas contra un muro invisible. Te sientes incomprendido, quizá un poco enfadado por no lograr conectar. Es un miedo sutil, el miedo a no ser escuchado, a que tus ideas no valgan, a perder esa oportunidad o esa relación por una simple falla en la comunicación. Y el peor de los miedos, quizás, es el de no entender tú lo que realmente está pasando, de navegar a ciegas en las intenciones ajenas. La raíz de gran parte de ese dolor, de esa desconexión, no está en lo que sale de tu boca. Está en lo que permites que entre por tus oídos. No me refiero a oír el sonido de las palabras, me refiero a una forma de atención mucho más profunda y deliberada.
Me refiero a escuchar de forma estratégica. Escuchar estratégicamente no es un acto pasivo, no es simplemente esperar tu turno para hablar. Es una búsqueda activa con un propósito claro. ¿Cuál es ese propósito? Son varios, en realidad, y cada uno es una pieza maestra en el arte de la interacción humana. El primer propósito es la recopilación de información clave. Parece obvio, ¿verdad? Escuchas para saber qué dice el otro. Pero la escucha estratégica va mucho más allá de la superficie. Busca los matices, las pausas, lo que no se dice con palabras pero se intuye en el tono, en el lenguaje corporal. Busca las motivaciones ocultas, los miedos no confesados, las necesidades subyacentes que ni siquiera la otra persona quizás ha articulado completamente. Imagina que estás negociando algo importante. Si solo escuchas los argumentos superficiales, reaccionarás a ellos. Pero si escuchas estratégicamente, podrás detectar la verdadera preocupación de la otra parte. Tal vez no es el precio, sino el plazo de entrega, o la garantía, o el miedo a un cambio. Esa información es oro puro. Te permite adaptar tu respuesta, no a lo que dicen, sino a lo que necesitan o temen. En un mundo lleno de ruido y distracciones constantes, donde la comunicación a menudo se reduce a titulares y respuestas rápidas, tener la capacidad de sumergirse en la profundidad de lo que alguien comunica es una superpotencia. Es como tener un mapa detallado en un territorio desconocido. El segundo propósito es ganarte la confianza. Cuando alguien siente que realmente le estás escuchando, que su voz importa y que estás procesando activamente lo que dice, algo cambia en la conexión. Se crea un puente. En un nivel muy básico, nos sentimos validados cuando alguien nos presta su atención total. En una discusión acalorada, a menudo lo que la otra persona necesita no es que soluciones su problema, sino que simplemente la escuches, que reconozcas su emoción, que valides su perspectiva, aunque no la compartas. Esta forma de escuchar desarma, suaviza posturas defensivas y abre la puerta a una comunicación honesta. Es increíble la barrera que se derrumba cuando una persona siente que ha sido genuinamente escuchada. La confianza no se construye solo con palabras, se construye con acciones, y una de las acciones más poderosas es ofrecer tu atención plena y sin juicio inmediato. Esto es algo que la sabiduría antigua entendió bien. Los estoicos, por ejemplo, hablaban mucho del control interno, de disciplinar la mente. Epicteto, ese antiguo esclavo que se convirtió en un gran filósofo, nos recordaba que no nos perturban las cosas, sino nuestra opinión sobre las cosas. Aplicada a la escucha, esto significa que no nos perturba lo que el otro dice, sino cómo interpretamos o juzgamos esas palabras de inmediato. Aprender a escuchar estratégicamente, con el propósito de entender antes de juzgar o responder, es un ejercicio de disciplina mental que resuena directamente con las enseñanzas estoicas sobre el autodominio y el control de nuestras percepciones. Es una herramienta práctica de autogestión que te permite mantener la calma y el foco incluso frente a palabras difíciles o irritantes. El tercer propósito es guiar la conversación hacia tus metas. Esto no significa manipular, sino dirigir la interacción de forma productiva para ambas partes, o al menos, para lograr el resultado que buscas de manera ética y efectiva. Cuando has recopilado información clave y has construido confianza a través de tu escucha estratégica, tienes el conocimiento y la conexión necesarios para saber cuándo intervenir, qué preguntar, qué puntos abordar y cómo presentar tus ideas para que sean mejor recibidas. Ya no estás adivinando o forzando tu agenda. Estás respondiendo a lo que has escuchado y guiando la conversación de forma natural hacia el objetivo deseado. Imagina que necesitas persuadir a alguien para que cambie de opinión. Si solo presentas tus argumentos sin escuchar primero, probablemente encuentres resistencia. Pero si escuchas para entender sus objeciones, sus miedos, sus prioridades, propósito 1, información clave, y has construido confianza al hacerles sentir escuchados, propósito 2, confianza,
Entonces podrás presentar tus argumentos de una forma que aborde directamente sus preocupaciones, utilizando un lenguaje que resuene con ellos y guiando suavemente la conversación hacia una posible aceptación o, al menos, hacia una comprensión mutua. Es el arte de la influencia positiva, basada en la comprensión profunda que nace de una escucha intencionada. La escucha estratégica, por lo tanto, es una habilidad fundamental que transforma radicalmente tus interacciones. No es solo para grandes negociaciones o discursos públicos. Es para esa charla difícil con un familiar, para entender mejor a tus hijos, para colaborar de forma más efectiva con tus compañeros, para hacer amigos de verdad, para resolver conflictos en lugar de dramarlos. Es una herramienta de automejora porque te obliga a ejercer la paciencia, la empatía y el autodominio que predicaban los antiguos estoicos. Te convierte en una persona más perceptiva, más conectada y, paradójicamente, con mayor influencia, no por el volumen de tu voz, sino por la profundidad de tu atención. En esta era de comunicación instantánea y superficial, dominar el arte de escuchar estratégicamente no es solo una ventaja, es una necesidad. Es el camino para navegar el caos, construir relaciones sólidas y, en última instancia, conseguir lo que realmente buscas en tus interacciones con el mundo. Empieza hoy mismo a escuchar no solo con tus oídos, sino con un propósito claro, con la disciplina mental de un estoico y la curiosidad de un detective. Los resultados te sorprenderán. Rasgo 4. Domina tu mente, piensa profundo. ¿Y si tus pensamientos fueran la razón de tus mayores problemas? Parece una idea incómoda, ¿verdad? Vivimos en una cultura que nos impulsa a la acción constante, a la respuesta inmediata. Nos bombardean con información sin parar, nos exigen decisiones rápidas en el trabajo, en casa, en nuestras relaciones. Hay una presión invisible, pero palpable, para procesar todo a la velocidad del rayo, para tener una opinión sobre cada tema, para reaccionar en el momento exacto en que algo sucede. Y en medio de toda esta vorágine, rara vez nos detenemos. Rara vez nos permitimos el lujo de pensar de verdad, de pensar profundo. ¿Te suena esto? Tomaste una decisión precipitada en un momento de estrés o enfado, dijiste algo sin medir las consecuencias, invertiste tiempo o dinero en algo que, con un poco más de calma, habrías visto que no tenía sentido. Esas situaciones que te dejan con un nudo en el estómago, con el arrepentimiento colgando en el aire. La frustración de ver que tropiezas una y otra vez con la misma piedra, a menudo porque actúas por puro impulso, por la emoción del momento, por esa prisa que te dicta que no hay tiempo para pensar. Hay un miedo ahí también, el miedo a equivocarte, sí, pero también el miedo a la complejidad, a tener que sumergirte en los detalles, a enfrentar tus propias dudas o la posibilidad de que estabas equivocado desde el principio. Es más fácil reaccionar. Mucho más fácil que sentarse a analizar. El pensamiento profundo y analítico es justo lo contrario de esa reacción impulsiva que tan a menudo nos mete en líos. No es solo dar vueltas a las cosas, es un proceso deliberado. Es tomar esos datos, esas ideas, esas emociones incluso, y procesarlas con una calma y un detenimiento que rara vez nos permitimos. Es desmenuzar la información, buscar conexiones donde no son obvias, cuestionar lo que damos por sentado y construir una reflexión sólida, cimentada no en el pánico o el deseo momentáneo, sino en una comprensión lo más completa posible de la situación. Piensa en la cantidad de ruido que hay a tu alrededor, tanto externo, noticias, redes sociales, conversaciones, como interno, preocupaciones, miedos, deseos. El pensamiento superficial simplemente se deja arrastrar por esa corriente. El pensamiento profundo, en cambio, es como anclarte en medio del torbellino. Es la capacidad de dar un paso atrás mentalmente, crear un espacio, y examinar lo que tienes delante con una mirada crítica y serena. ¿Por qué es tan valioso? Porque te permite tomar decisiones mucho más inteligentes.
Decisiones que no solo aborden el síntoma superficial, sino que van a la raíz del problema. Decisiones que consideran las consecuencias a largo plazo, no solo el alivio inmediato. En nuestra era de gratificación instantánea y ciclos de noticias de 5 minutos, la sabiduría antigua tiene más relevancia que nunca. Piensa en los estoicos. Su filosofía no era solo teoría, era una guía práctica para vivir bien en un mundo a menudo caótico e impredecible. Gran parte de su enfoque estaba en lo que llamaban la dicotomía del control, distinguir lo que está en nuestras manos de lo que no lo está. ¿Y qué es lo que está absolutamente en nuestro control? Nuestros juicios, nuestros pensamientos, nuestra forma de procesar el mundo. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribía sus meditaciones no para publicarlas, sino como un ejercicio personal de pensamiento profundo y análisis. Cada día, al reflexionar sobre los desafíos, las personas que encontraba, sus propias reacciones, estaba practicando exactamente esto, procesar datos e ideas, los eventos del día, con detenimiento, buscando comprender la naturaleza de las cosas y entrenando su mente para responder desde la razón y no desde la emoción impulsiva, que era su batalla constante. Para los estoicos, el cultivo de la virtud, especialmente la sabiduría práctica, pronesis, dependía directamente de esta capacidad de reflexionar sólidamente, de examinar sus propios pensamientos y de no aceptar la primera impresión que les llegaba sin un análisis cuidadoso. No se trataba de volverse fríos o insensibles, sino de no ser esclavos de sus reacciones automáticas. De hecho, Séneca, otro gran estoico, escribió extensamente sobre la gestión del tiempo y la importancia de dedicar momentos a la reflexión tranquila, lejos del bullicio, precisamente para poder pensar con claridad y propósito. ¿Cómo aplicamos esto en nuestro día a día moderno? No necesitas ser un emperador ni retirarte a una torre. Se trata de incorporar pequeñas pausas conscientes. Antes de responder a ese email que te irrita, antes de comprar algo caro por impulso, antes de tener esa conversación importante que te pone nervioso. Detente. Respira. Crea ese pequeño espacio mental. Pregúntate, ¿qué información real tengo aquí? ¿Cuáles son las posibles consecuencias de mi reacción inmediata? ¿Qué otras perspectivas existen? ¿Estoy basando mi pensamiento en hechos o en mis miedos o deseos del momento? Es un entrenamiento. Al principio, tu mente, acostumbrada a la velocidad, se resistirá. Sentirás la impaciencia, la necesidad de actuar. Pero si persistes, si te esfuerzas conscientemente por aplicar esta pausa analítica, estarás construyendo una musculatura mental poderosa. Estarás tomando el control de tu propio proceso de pensamiento, en lugar de ser arrastrado por él. Esto no es solo una habilidad intelectual, es una herramienta de automejora profunda. Te ayuda a entender mejor tus propias emociones, a identificar tus patrones de pensamiento destructivos, a tomar decisiones alineadas con tus verdaderos valores y objetivos, no solo con lo que parece fácil o urgente en el momento. Te libera de la tiranía de la reacción impulsiva que a menudo te lleva al arrepentimiento y la frustración. Así que la próxima vez que te enfrentes a una situación compleja o sientas esa presión por decidir rápido, recuerda la sabiduría forjada en la antigüedad. Detente. Piensa profundo. Analiza. No dejes que tus pensamientos te controlen a ti, tú tienes el poder de controlar cómo procesas el mundo. Es un acto de disciplina, sí, pero es el camino hacia decisiones más sabias, menos ansiedad y una vida vivida con mayor intención y claridad. Es el secreto para dominar tu mente en un mundo diseñado para distraerte. Rasgo 5. Tu silencio, clave del respeto. Esa persona que entra a un lugar y sin decir una palabra, todos la notan. ¿Cómo lo hace? Hemos sido programados para creer que el poder, la influencia y el respeto se ganan hablando. Que la persona más ruidosa, la que domina la conversación, la que siempre tiene una respuesta lista, es la que tiene el control.
nos sentimos incómodos con el silencio. Lo llenamos nerviosamente con palabras innecesarias, con explicaciones excesivas, con anécdotas irrelevantes. ¿Por qué? Porque tememos el vacío. Tememos que si no estamos hablando, no existimos. Que si guardamos silencio, pareceremos inseguros, tontos o irrelevantes. Es un miedo profundo, arraigado en la inseguridad, el miedo a no ser suficiente si no estamos constantemente proyectando sonido al mundo. Y por culpa de ese miedo, de esa necesidad de llenar cada instante, a menudo conseguimos justo lo contrario de lo que buscamos, diluimos nuestro impacto, revelamos demasiado de nosotros mismos, y en lugar de proyectar autoridad, proyectamos ansiedad. Pero hay un poder inmenso, casi mágico, en el silencio estratégico. No me refiero a ser callado por timidez o falta de ideas. Me refiero a un silencio deliberado, consciente, que se convierte en un campo de fuerza a tu alrededor. Es una herramienta que, usada correctamente, crea intriga, genera respeto instantáneo y proyecta un aura de autoridad que las palabras por sí solas rara vez pueden lograr. Piensa en alguien que conoces que tiene una presencia fuerte. No necesariamente gritan o dominan cada charla, ¿verdad? A menudo, son personas que escuchan más de lo que hablan, que eligen sus palabras con cuidado, y crucialmente, que están cómodas con las pausas. Cuando esa persona finalmente habla, sus palabras tienen peso. El silencio que antecede a su intervención ha preparado el terreno, ha creado expectación. ¿Cómo opera este misterio y aura de poder? Primero, el silencio crea intriga. Cuando no estás revelando cada pensamiento, cada sentimiento, cada detalle de tu vida o de tu opinión sobre algo, te conviertes en un enigma. La gente se pregunta qué estás pensando. Asumen que hay más en ti de lo que muestras superficialmente. No eres un libro abierto que cualquiera puede leer de un vistazo. Esta reserva controlada te hace fascinante, despierta la curiosidad de los demás y te distingue en un mundo donde la mayoría compite por derramar cada aspecto de su existencia. Segundo, el silencio impone respeto. Cuando utilizas las palabras con moderación, estás comunicando subliminalmente que tu tiempo y tus pensamientos son valiosos. No nos desperdicias en trivialidades o en la necesidad de aprobación constante. Demuestras autocontrol, una cualidad que inspira respeto. Si eres capaz de permanecer en silencio en una situación tensa o incómoda sin sentir la necesidad de romper la quietud, proyectas una calma interior que otros admiran y a veces temen. La gente aprende a prestar atención cuando finalmente decides hablar, porque saben que lo que vas a decir probablemente valga la pena. Es el contraste lo que da fuerza, la quietud que magnifica el impacto de la palabra. Tercero, el silencio proyecta autoridad. Esto está íntimamente ligado al autocontrol. La persona que no necesita llenar el espacio con ruido verbal parece estar en control de sí misma y, por extensión, de la situación. Los líderes eficaces a menudo utilizan pausas estratégicas para dar énfasis a sus puntos o para permitir que la información se asiente. No tienen prisa por demostrar que son inteligentes. Su calma y su capacidad para pensar antes de hablar son la prueba de su inteligencia. Esta calma bajo presión, esta habilidad para mantener la compostura en el silencio, es una manifestación externa de una fortaleza interior profunda. Esta fortaleza interior es algo que los filósofos estoicos exploraron y cultivaron activamente. Para los estoicos, el verdadero poder residía en el autodominio, en el control de sus propios impulsos y reacciones, no en dominar a los demás o en buscar la validación externa. Hablaban de la importancia de la tranquilidad, apatheia, no en el sentido de apatía, sino de imperturbabilidad ante las circunstancias externas. Controlar la lengua, elegir cuidadosamente cuándo hay que decir, era una parte crucial de esa disciplina interna. Epicteto, que entendía la lucha por el control personal desde su propia experiencia como esclavo y luego como maestro, hablaba sobre la importancia de distinguir lo que está en nuestro poder, nuestras opiniones, deseos, aversiones,
y nuestras palabras de lo que no lo está. Nuestra capacidad para elegir el silencio, para resistir el impulso de hablar por hablar, está completamente dentro de nuestro control. Al dominar este impulso, fortalecemos nuestro carácter y reducimos nuestra dependencia de la aprobación ajena que a menudo buscamos al hablar en exceso. Séneca, en sus cartas, lamentaba el ruido constante de la vida en la ciudad, no solo el físico, sino el mental, el de la charla incesante que distrae de la reflexión y el propósito. Para él, encontrar momentos de silencio, tanto externo como interno, era esencial para cultivar la sabiduría y la paz mental. Este retiro momentáneo del constante impulso de hablar o reaccionar verbalmente es una práctica estoica de enfoque y disciplina que directamente apoya el uso estratégico del silencio. Cultivar este misterio y aura de poder a través del silencio no significa volverte a un mudo. Significa desarrollar la disciplina para usar el silencio como una herramienta consciente. Significa sentirte cómodo en las pausas de una conversación, resistir la necesidad de ser el primero en hablar o de tener la última palabra. Significa escuchar más de lo que hablas, absorbiendo información y entendiendo la dinámica antes de intervenir. Significa usar el silencio antes de hacer una pregunta importante para darle peso, o después de hacer una declaración clave para permitir que se asimile. Es una práctica. Empieza siendo consciente de tu impulso de hablar en exceso. En tu próxima conversación, experimenta con guardar silencio por un segundo más de lo que harías normalmente. Observa la reacción de la otra persona. Te darás cuenta de que, a menudo, el silencio invita a que el otro hable más, revelando información valiosa, conectando con la escucha estratégica. Te darás cuenta de que tus palabras, cuando finalmente llegan, tienen más fuerza. Esta habilidad, cultivada con la disciplina y el enfoque que predicaban los estoicos, transforma la forma en que te percibes a ti mismo y, crucialmente, cómo te perciben los demás. Te dota de una presencia tranquila y segura que no necesita alardes verbales. Es el poder discreto de la contención, la autoridad que emana de quien controla su propio discurso y, por tanto, controla mejor su impacto en el mundo. En una era de ruido incesante, dominar el arte del silencio estratégico es la verdadera clave para destacar, generar respeto y proyectar un poder tranquilo e inquebrantable. Rasgo 6. Domina tu impacto, sé preciso. ¿Sabes que cada palabra extra que dices te quita impacto? Vivimos en una época de sobrecarga informativa. Nuestros cerebros están bombardeados constantemente, nuestra atención se mide en segundos. En este torbellino digital y social, la mayoría de la gente comete un error garrafal cuando intenta comunicarse, persuadir o simplemente hacerse entender. Usan demasiadas palabras. Hablan de más. Dan vueltas. Se pierden en los detalles. Y el resultado es predecible y doloroso. La gente desconecta, pierde interés, tu mensaje se diluye, y esa oportunidad de influir o persuadir se esfuma en el aire. ¿Te ha pasado? Estás en una reunión, tienes una idea brillante, empiezas a explicarla y notas las miradas perdidas, los bostezos disimulados, la impaciencia en el aire. O intentas convencer a alguien importante para ti, pero te enredas, te repites, y al final la conversación termina sin que logres tu objetivo. Es frustrante, te sientes ineficaz, y a veces te preguntas por qué parece tan fácil para otros captar la atención y mover a la acción con solo unas pocas frases. Hay un miedo ahí, el miedo a no ser elocuente, a no ser lo suficientemente inteligente para expresar tu idea de forma simple, o el miedo a que si no explicas todo, la gente no entenderá o no te tomará en serio. Y ese miedo nos empuja a hablar más, cavando nuestra propia tumba comunicacional. El problema no es lo que dices, sino cómo no dices. O más bien, cuánto dices. La clave para romper esa barrera y realmente maximizar tu impacto está en dominar la comunicación precisa y concisa. No se trata de ser simplista o superficial.
Se trata de decir lo máximo posible con el mínimo número de palabras necesario. Es el arte de ir al grano, de pulir tu mensaje hasta dejar solo la esencia, esa pepita de oro que realmente importa. Piensa en las personas que admiras por su capacidad de comunicarse. No suelen ser los más charlatanes, ¿verdad? Son aquellos cuyas palabras tienen peso, que son recordados por frases clave, por su habilidad para resumir ideas complejas en conceptos claros y potentes. ¿Por qué? Porque la concisión fuerza la claridad. Para ser conciso, tienes que tener muy claro qué quieres decir. Y esa claridad se transmite. La comunicación precisa y concisa te da un poder tremendo. Primero, capta y retiene la atención. En un mundo saturado de información, ser directo es un acto de respeto por el tiempo ajeno, y eso se agradece. Si en los primeros segundos o en las primeras frases demuestras que vas al punto, la gente se queda. Saben que no vas a hacerles perder el tiempo. Segundo, aumenta tu credibilidad y proyecta inteligencia. La capacidad de destilar una idea compleja en una forma simple y clara no es un signo de superficialidad, es un signo de comprensión profunda. Implica que has procesado la información, has identificado lo esencial y puedes articularlo de manera efectiva. Pareces más seguro, más enfocado, más competente. Tus palabras tienen más autoridad porque no están enterradas bajo un montón de relleno. Tercero, maximiza tu influencia y persuasión. Un mensaje claro y conciso es más fácil de entender, recordar y compartir. Si quieres convencer a alguien, necesitas que tu argumento sea nítido, no una masa confusa de palabras. Cada palabra innecesaria diluye tu poder de persuasión. Cada frase de más le da a la otra persona una oportunidad adicional para desconectar o encontrar una objeción en algo irrelevante. Ir al grano, destacar lo esencial, es como dirigir un rayo láser en lugar de lanzar un puñado de arena. Esta disciplina en el habla no es una invención moderna. La sabiduría antigua la valoraba enormemente como parte de una vida bien vivida y controlada. Los estoicos, con su énfasis en la razón, el autocontrol y la distinción entre lo esencial y lo trivial, veían la moderación en el discurso como una virtud fundamental. No se trataba solo de hablar menos, sino de hablar mejor. Epicteto, cuyas enseñanzas se centraban en cultivar la fortaleza interior y centrarse en lo que está en nuestro control, nuestros pensamientos, nuestras acciones, y sí, nuestras palabras, aconsejaba a sus alumnos: habla poco y sobre cosas necesarias y en pocas palabras. Para él, el exceso de charla era una distracción, una señal de falta de disciplina y un obstáculo para la verdadera sabiduría. Valoraba el silencio, como vimos antes, y la palabra justa y medida. Séneca, con su estilo de escritura directo y potente, era un maestro de la concisión. Criticaba la retórica florida y vacía de sus contemporáneos que priorizaban el estilo sobre la sustancia. Para Séneca, las palabras debían ser herramientas al servicio del pensamiento, no un fin en sí mismas. Escribía sobre la importancia de eliminar lo superfluo, de ir directamente al corazón del asunto, tanto en la vida como en el lenguaje. Era una manifestación de la virtud estoica de la prudencia, la capacidad de tomar decisiones sabias y juzgar correctamente, aplicada al arte de la comunicación. ¿Cómo cultivamos hoy en día esta habilidad de la comunicación precisa y concisa, siguiendo los pasos de estos maestros de la antigua sabiduría? No es innato, es un entrenamiento. Primero, antes de hablar o escribir algo importante, tómate un segundo para identificar tu punto principal. ¿Cuál es la única cosa que quieres que la otra persona entienda o haga? Tener esa claridad interna es el primer paso crucial. Segundo, sé implacable al editarte a ti mismo. Mentalmente o en papel, recorta las palabras innecesarias, las frases de relleno, los detalles que no aportan valor real al mensaje central. Usa verbos fuertes que pinten una imagen clara. Reemplaza varias palabras por una sola si es posible. Tercero,
Resiste la tentación de sobreexplicar una vez que has hecho tu punto. Si has sido claro y conciso, confía en que tu mensaje ha llegado. Las palabras adicionales a menudo solo sirven para diluir el impacto inicial o introducir ambigüedad donde no la había. Esta disciplina de la precisión y la concisión, inspirada en la sabiduría que entendía que la fuerza no está en el volumen sino en el foco, te transformará. Te sentirás más seguro sabiendo que eres capaz de articular tus ideas con claridad y poder. Ganarás el respeto de los demás, que valorarán tu tiempo y la nitidez de tu pensamiento. Y, lo más importante, aumentarás dramáticamente tu capacidad para influir, persuadir y lograr tus objetivos, no abrumando con palabras, sino impactando con la fuerza de un mensaje bien dirigido. Es una habilidad fundamental para el éxito en cualquier ámbito, una herramienta antigua para triunfar en el ruidoso mundo moderno. Rasgo 7. Tu cuerpo habla de poder. ¿Sabes que tu cuerpo decide si confían en ti en segundos? Vivimos obsesionados con las palabras. Nos esforzamos por encontrar la frase perfecta, el argumento irrefutable, el discurso conmovedor. Pero hay un lenguaje mucho más antiguo, más primitivo y a menudo más honesto que tus palabras. Es el lenguaje de tu cuerpo. Tu postura, tus gestos, tu mirada, incluso cómo ocupas el espacio. Este lenguaje no verbal opera a un nivel subconsciente en la mente de los demás, y en una fracción de segundo, antes de que pronuncies tu primera sílaba, ya ha empezado a comunicar quién eres y si eres digno de confianza, respeto o atención. Piensa en alguien que has conocido y que te generó una impresión instantánea, buena o mala. ¿Fue solo por lo que dijeron? Probablemente no. Fue por cómo te miraron, cómo se pararon, la firmeza o la debilidad de su apretón de manos. O piensa en esas situaciones en las que tienes una gran idea, la expresas con palabras bien elegidas, pero sientes que no te toman en serio, que tu mensaje no llega. Es increíblemente frustrante. Te preguntas qué estás haciendo mal, por qué no puedes proyectar la autoridad o la convicción que sientes por dentro. A menudo, la respuesta no está en tus cuerdas vocales, sino en tu lenguaje corporal. Hay un miedo ahí, el miedo a no ser visto como capaz, el miedo a que te subestimen, y la ansiedad que ese miedo genera se manifiesta en un lenguaje corporal que precisamente proyecta lo que temes: inseguridad, nerviosismo, falta de presencia. Tu cuerpo está hablando constantemente, incluso cuando tú guardas el más absoluto silencio. Y lo que dice tu cuerpo a menudo tiene más peso que tus palabras, especialmente cuando ambos mensajes no coinciden. Si dices estoy tranquilo y confiado, pero tus hombros están caídos, evitas la mirada y jugueteas con las manos, la gente creerá a tu cuerpo. Y ese sabotaje inconsciente mina tu liderazgo, tu capacidad de persuasión y tu habilidad para construir relaciones sólidas. Dominar tu comunicación no verbal es como activar un superpoder silencioso. No se trata de fingir confianza, se trata de alinear tu estado interior con tu expresión exterior, proyectando autenticidad y fuerza. ¿Cómo se manifiesta este poder? A través del control consciente de elementos clave. Tu postura. Una postura erguida, con los hombros hacia atrás y la cabeza alta, pero no altiva, comunica inmediatamente confianza, presencia y apertura. Ocupar tu espacio físico de forma firme y relajada indica que te sientes cómodo contigo mismo y en el entorno. Por el contrario, encorvarte, cruzar los brazos de forma defensiva o parecer más pequeño de lo que eres proyecta inseguridad, timidez o resistencia. Tu postura es la base de tu presencia física. Tus gestos. Los gestos son herramientas poderosas para enfatizar, ilustrar y mostrar entusiasmo. Usar gestos abiertos y fluidos, como las palmas hacia arriba, puede transmitir honestidad y apertura. Gestos nerviosos o repetitivos, tocarse el pelo, frotarse las manos, distraen y revelan ansiedad. Un uso controlado y purposeful de los gestos refuerza tus palabras y mantiene a la audiencia enganchada. Tu mirada.
El contacto visual es fundamental para construir confianza y credibilidad. Mirar a los ojos al hablar y al escuchar muestra sinceridad, compromiso y respeto. Evitar la mirada puede interpretarse como evasión, desinterés o inseguridad. Mantener un contacto visual firme, pero no intimidante, establece una conexión poderosa y comunica que estás presente y eres digno de atención. Tu expresión facial. Tu rostro es un mapa de tus emociones. Asegurarte de que tu expresión facial se alinea con tu mensaje verbal es vital. Una sonrisa genuina cuando es apropiado, una expresión seria ante temas serios, y evitar microexpresiones de duda o nerviosismo refuerza la autenticidad de tu comunicación. La verdadera maestría en la comunicación no verbal proviene de un lugar interior de calma y autoconfianza. Y aquí es donde las enseñanzas de la filosofía estoica tienen una relevancia asombrosa, a pesar de haber sido formuladas hace milenios, mucho antes de que alguien hablara del lenguaje corporal, en el sentido moderno. Los estoicos no se centraban en las técnicas superficiales, sino en cultivar el carácter y la fortaleza interior. Creían que un estado mental virtuoso, sabiduría, justicia, coraje, templanza, naturalmente se reflejaría en la forma en que una persona se comportaba y se presentaba al mundo. Epicteto, por ejemplo, a menudo hablaba de la importancia de la coherencia entre el interior y el exterior. Para él, la forma en que uno se comportaba externamente, incluyendo la postura, el caminar, el tono de voz, debía ser una manifestación de su disciplina y razonamiento internos, no una actuación para impresionar a otros. Su enfoque era: controla tu interior, tus juicios, tus deseos, y tu exterior, incluyendo tu lenguaje corporal, seguirá de forma natural, proyectando una autenticidad que la mera técnica superficial no puede igualar. La confianza estoica no se basa en la arrogancia o en la opinión de los demás, sino en vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Esta confianza interna se irradia hacia afuera, afectando naturalmente tu postura y tu presencia. Marco Aurelio, en sus meditaciones personales, a menudo reflexionaba sobre la importancia de mantener la compostura y la dignidad, un tipo de lenguaje corporal, frente a la adversidad, como una extensión de su disciplina mental. Para él, un porte sereno era un signo de una mente tranquila y controlada. Cultivar una comunicación no verbal poderosa, entonces, no es solo aprender trucos. Es un proceso de autoconciencia y automejora alineado con estos principios antiguos. Significa prestar atención a las señales que tu cuerpo envía inconscientemente, quizás grabándote o pidiendo feedback a amigos. Significa practicar una postura abierta y firme no solo para proyectar confianza, sino para sentirla, ya que la fisiología también influye en la psicología. Significa entrenar tus ojos para mantener el contacto visual como un acto de respeto y presencia. Significa trabajar en tu calma interior a través de la respiración, la meditación, la reevaluación de tus juicios, prácticas muy estoicas para que tu cuerpo no grite ansiedad. Al dominar este lenguaje silencioso, tu cuerpo se convierte en tu aliado más poderoso. Reforzarás tus palabras, proyectarás liderazgo incluso sin hablar, generarás confianza instantánea y te harás respetar de una manera que las palabras por sí solas nunca podrían lograr. No se trata de manipular percepciones, sino de alinear tu ser interno con tu expresión externa, cultivando la autenticidad y la fuerza interior que los sabios de la antigüedad sabían que eran la verdadera fuente de una presencia impactante. En el ruidoso teatro del mundo moderno, tu cuerpo, controlado con propósito y calma, es tu declaración de poder más elocuente. Rasgo 8. Leyendo emociones, poder oculto. ¿Y si pudieras leer las emociones de la gente como un libro abierto? Imagina esta situación: estás en una conversación crucial, tal vez una negociación, una discusión importante con alguien a quien quieres, o una presentación en el trabajo. Las palabras van y vienen, los argumentos se exponen. Pero tú sientes que hay algo más, una corriente subterránea que no se está diciendo. Notas una ligera tensión en los hombros de la otra persona, una microexpresión fugaz de duda, un cambio sutil en el tono de voz.
Son señales, pistas. Y si supieras cómo interpretarlas, podrías entender lo que realmente está pasando en su interior, más allá de las palabras que eligen usar. ¿Cuántas veces un simple malentendido emocional ha dinamitado una conversación, arruinado una oportunidad o creado un conflicto innecesario? Es frustrante sentir que chocas contra un muro invisible, que no entiendes por qué alguien reacciona de cierta manera, o peor aún, que te sientes a merced del humor o las emociones volátiles de los demás. Ese sentimiento de impotencia, de no tener el control en las interacciones humanas, puede generar ansiedad y miedo a situaciones sociales importantes. ¿Te preocupa decir lo incorrecto o no ver venir una reacción negativa? Nos han enseñado mucho sobre manejar nuestras propias emociones, lo cual es vital. Pero hay un lado menos explorado, a menudo más discreto, de la inteligencia emocional, la capacidad de leer y gestionar las emociones ajenas, y usar ese conocimiento con sabiduría para navegar el complejo tablero de las relaciones humanas y la influencia. No se trata de manipular a la gente, sino de entender el terreno emocional en el que te mueves para comunicarte de manera más efectiva, construir conexiones más fuertes y guiar las interacciones hacia resultados más positivos para todos, o al menos, para lograr tus objetivos de forma ética. Este poder oculto reside en tu habilidad para convertirte en un observador sutil de la experiencia emocional de los demás. Es prestar atención a esos pequeños detalles, el brillo en los ojos cuando algo les entusiasma, la rigidez en la mandíbula cuando algo les preocupa, la forma en que cruzan los brazos al sentirse defensivos. Es escuchar no solo las palabras, sino la música detrás de ellas, el nerviosismo en la voz, la calma tensa, la alegría genuina. Cuando desarrollas esta sensibilidad, adquieres una ventaja tremenda. Primero, tu capacidad de influencia se multiplica. Si puedes leer que la otra persona está nerviosa ante un cambio, puedes adaptar tu lenguaje para ofrecer seguridad en lugar de simplemente presentar los hechos. Si detectas entusiasmo oculto por una parte de tu propuesta, puedes enfatizar ese aspecto. Entender su estado emocional te permite conectar a un nivel más profundo y adaptar tu mensaje para resonar con sus necesidades y miedos subyacentes. Segundo, te vuelves un maestro en la resolución de conflictos. Muchos desacuerdos se enquistan porque no se abordan las emociones que hay detrás de las palabras airadas. Si puedes leer que la ira esconde en realidad miedo o frustración, puedes responder a esa emoción raíz en lugar de simplemente reaccionar a la ira. Esto desactiva tensiones y abre la puerta a soluciones reales. Tercero, fortaleces tus relaciones, tanto personales como profesionales. Las personas se sienten vistas y comprendidas cuando interactúan con alguien que parece pillar cómo se sienten, incluso sin que tengan que expresarla abiertamente. Esta lectura sutil de las emociones ajenas te permite ofrecer el tipo de apoyo o respuesta que realmente necesitan, generando confianza y lealtad. La belleza de esta inteligencia emocional oculta es precisamente eso, que es discreta. No vas por ahí diciendo, veo que estás nervioso, tu microexpresión me dice que mientes. Usas ese conocimiento internamente para guiar tu propia respuesta. Adaptas tu tono, tu ritmo, tus palabras, sin que la otra persona sienta que está siendo analizada o manipulada. Se siente como si simplemente conectaran contigo, como si tuvieras una intuición especial. Esta comprensión profunda de la naturaleza humana, incluyendo sus impulsos emocionales, es algo que las filosofías antiguas, y en particular el estoicismo, exploraron con gran detenimiento. Los estoicos no eran ajenos a las pasiones, emociones intensas y a menudo irracionales, que impulsan a las personas. Dedicaron mucha reflexión a entender por qué las personas actúan como actúan, a menudo de forma ilógica o dañina, y cómo interactuar con ellas desde la razón y la virtud. Marco Aurelio, en sus meditaciones diarias, se recordaba constantemente la importancia de comprender la naturaleza imperfecta de los seres humanos, marcada por errores y pasiones. Al entender que sus acciones a menudo provenían de juicios erróneos sobre lo que es bueno o malo, la raíz estoica de las emociones negativas,
Podía afrontar la interacción con paciencia y una especie de empatía racional. No justificaba el mal comportamiento, pero buscaba entender su origen emocional / diagonal cognitivo para poder responder de forma más efectiva y mantener su propia paz mental. Epicteto, por su parte, enseñaba a sus alumnos a distinguir lo que está en su control, sus propias opiniones, juicios, reacciones, de lo que no lo está, las acciones, palabras y emociones de los demás. Al tratar con personas difíciles o emocionalmente volátiles, no debías dejarte arrastrar por su estado emocional, que no podías controlar, sino centrarte en tu propia respuesta racional y en entender por qué se comportaban así, basándose en sus juicios internos. Esta visión externa y analítica de las emociones ajenas, sin dejarte arrastrar por ellas, es la base de la lectura emocional estratégica. Te permite ver la emoción como dato, como información valiosa sobre el estado interno de la otra persona, en lugar de verla como una amenaza o algo personal. Cultivar esta inteligencia emocional oculta implica entrenamiento. Primero, desarrollando tu capacidad de observación. Presta atención consciente a las señales no verbales en tus interacciones diarias. Segundo, practicando la empatía cognitiva. Intenta ponerte mentalmente en el lugar del otro y considera qué miedos, deseos o juicios podrían estar impulsando sus emociones o palabras. Tercero, controlando tu propia reacción impulsiva ante las emociones ajenas, una práctica muy estoica, para poder analizar la situación con calma y elegir tu respuesta de forma estratégica, no reactiva. No se trata de convertirte en un manipulador frío, sino en un navegante experto del océano emocional humano. Al entender las corrientes emocionales que mueven a los demás, puedes trazar un rumbo más sabio y efectivo en tus interacciones. Te sentirás menos a merced de las reacciones ajenas y más confiado en tu capacidad para conectar, influir y construir relaciones sólidas. Es un poder discreto, forjado en la autoconciencia y el entendimiento racional de la naturaleza humana que valoraban los estoicos, y que te da una ventaja invaluable en cualquier ámbito de la vida. Rasgo 9. Indiferencia, el poder que libera. Sabes que buscan manipularte usando tus ganas de gustar. Vivimos en una constante búsqueda de validación externa. Nos preocupamos, quizás demasiado, por lo que otros piensen de nosotros. Un comentario positivo nos eleva al cielo, una crítica nos hunde en la miseria. Es como vivir en una montaña rusa emocional donde los operadores son las opiniones ajenas. Tu estado de ánimo, tu autoconfianza, incluso las decisiones que tomas, a menudo dependen de la aprobación o desaprobación que recibes de los demás. Y esta dependencia emocional es tu mayor vulnerabilidad. Es la puerta de entrada perfecta para manipuladores, aduladores y cualquiera que quiera tener control sobre ti. Piensa en las veces que has hecho algo solo porque temías el juicio ajeno. Esa ocasión en la que no expresaste tu verdadera opinión en una reunión por miedo a la crítica. Ese momento en que te dejaste convencer por halagos huecos para hacer algo que no querías. Esa sensación de no ser completamente libre, de sentirte atado a las expectativas o a los juicios, reales o imaginados, de los demás. Es un miedo sutil pero paralizante, el miedo a no ser aceptado, a no ser suficiente si no cumples con las expectativas externas. Y esta ansiedad te hace predecible, te vuelve susceptible a cualquiera que sepa usar el elogio o la crítica como palanca. Pero existe un estado de ser que te libera de esta prisión externa. Es la independencia emocional. No significa volverte frío o indiferente en el sentido de que no te importen los demás. Significa alcanzar un estado en el que tu bienestar, tu valor y tu dirección interna no dependen de la validación o la crítica externa. Es ser imperturbable ante los halagos excesivos y resistente ante las críticas injustas. Es encontrar tu centro de gravedad emocional dentro de ti mismo, haciéndote inalcanzable para quienes buscan desestabilizarte con opiniones ajenas. Este estado de independencia emocional confiere un poder inmenso. Primero, te protege de la manipulación.
Los aduladores pierden su herramienta principal si los halagos no te inflen el ego hasta el punto de nublar tu juicio. Los manipuladores que intenten controlarte mediante la crítica, el ridículo o la amenaza de desaprobación se encuentran con un muro si tu valor no se desmorona ante su juicio. Si tu felicidad no está en sus manos, no tienen poder sobre ti. Te vuelves, en un sentido profundo, inalcanzable para sus tácticas. Segundo, te da una claridad asombrosa. Cuando no estás constantemente calibrando tus acciones para buscar aprobación o evitar críticas, tus decisiones se basan en algo mucho más sólido, tus propios valores, tu razón y lo que tú consideras correcto y beneficioso. Te liberas de la presión de complacer a todos y puedes seguir tu propio camino con convicción. Tercero, te otorga una paz interior duradera. Ya no vives en esa montaña rusa emocional dictada por los vaivenes de las opiniones ajenas. Tu estado emocional se vuelve más estable, anclado en tu propia evaluación de ti mismo y tus acciones. Esta serenidad es palpable para los demás y, paradójicamente, genera respeto. Este concepto de fortaleza interna y desapego de las opiniones externas es una piedra angular de la filosofía estoica. Los estoicos dedicaron gran parte de su reflexión a diferenciar lo que está en nuestro control absoluto, nuestros pensamientos, nuestros juicios, nuestras intenciones, nuestro carácter, de lo que no lo está, todo lo demás, nuestra salud, riqueza, reputación, y sí, las opiniones de los demás sobre nosotros. Para ellos, la clave de la felicidad y la libertad residía en centrarse únicamente en lo que sí podíamos controlar y ser fundamentalmente indiferentes, en el sentido de no apegar nuestro bienestar a lo que no podíamos. Epicteto, que vivió la dura realidad de la esclavitud y la falta de control sobre sus circunstancias externas, enfatizaba constantemente que nuestra perturbación nunca viene de los eventos externos en sí mismos, sino de nuestros juicios sobre esos eventos. Si la crítica te duele, no es la crítica lo que te duele, es tu juicio de que la crítica es terrible o de que eres menos valioso por recibirla. Si el halago te eleva, es tu juicio de que el halago confirma tu valor, un valor que tú mismo deberías determinar internamente. Su enseñanza era radicalmente liberadora. Si dejas de dar poder a las opiniones ajenas sobre tu estado emocional, nadie podrá perturbarte ni controlarte a través de ellas. Marco Aurelio, a pesar de ser el hombre más poderoso del mundo en su tiempo, lidiaba constantemente en sus meditaciones con el reto de no ser corrompido ni por el poder mismo ni por la constante corriente de halagos y críticas que seguramente recibía. Se recordaba a sí mismo que su verdadero valor no residía en la opinión pública o en su posición, sino en la rectitud de sus acciones y la calidad de su carácter. Se esforzaba por ser impermeable a las evaluaciones externas, manteniendo su mirada fija en la brújula interna de la razón y la virtud. Séneca, en sus escritos, también abordaba la futilidad de vivir para el aplauso o el miedo al juicio ajeno. Argumentaba que la verdadera libertad es la de vivir de acuerdo con tu propia naturaleza racional, sin ser esclavo de las expectativas externas o del deseo de aprobación. Cultivar esta independencia emocional no sucede de la noche a la mañana. Es un entrenamiento consciente y constante. Implica, primero, reconocer la poderosa atracción que tienen en ti la aprobación y el miedo a la crítica. Segundo, cuestionar la validez de esas opiniones externas. ¿Están bien informadas? ¿Vienen de personas cuyos valores respetas? ¿O son solo ruido? Tercero, y crucialmente, practicar el reenfocar tu atención y tu sentido de valor hacia adentro. Evalúa tus propias acciones según tus propios estándares de virtud y razón, no según la reacción de los demás. Una práctica estoica útil es la meditación o el journaling sobre cómo reaccionaste ante el halago o la crítica durante el día. ¿Te dejaste llevar demasiado por la euforia o la desazón? Analiza por qué, identificando el juicio interno que te hizo vulnerable. Con el tiempo, entrenarás a tu mente para observar esas reacciones externas, halagos, críticas, sin que necesariamente secuestren tu estado emocional. Puedes escuchar la crítica constructiva si la hay, evaluarla racionalmente,
pero sin que defina tu valor. Puedes agradecer el halago cortésmente, pero sin que se convierta en el pilar de tu autoconfianza. Al adoptar esta perspectiva y practicar esta disciplina, te liberas. Te vuelves la única autoridad legítima sobre tu propio valor y tu estado emocional. Esta fortaleza interna se proyecta hacia afuera, y los demás lo sentirán. Te respetarán no porque busques su aprobación, sino porque no la necesitas. Te admiran por tu estabilidad y autenticidad. La independencia emocional, anclada en la sabiduría intemporal de los estoicos, es el camino definitivo hacia la paz mental, la autenticidad y un poder personal que nadie puede quitarte. Rasgo 10. Paciencia estratégica, momento exacto. ¿Cuántas veces tu impaciencia te ha costado una oportunidad o te ha llevado al fracaso? Vivimos en un mundo que idolatra la velocidad. Nos bombardean con mensajes que nos gritan: actúa ya, no esperes, la oportunidad se escapa. Sentimos una presión constante por movernos rápido, por reaccionar de inmediato, por llenar cada segundo con acción frenética. Y en medio de toda esta prisa, la paciencia ha adquirido mala fama. La vemos como una debilidad, como ser lento, como perder el tiempo. Pero esa percepción es un error costoso. Esa necesidad de correr, de actuar antes de estar listos o de que las condiciones sean las correctas, es responsable de una cantidad inmensa de errores, esfuerzos desperdiciados y fracasos innecesarios en nuestras vidas. Piensa en esa vez que hablaste impulsivamente en una discusión y empeoraste las cosas. Esa inversión te hiciste sin investigar a fondo por miedo a perder el tren. Ese proyecto que lanzaste prematuramente solo para ver cómo se estrellaba porque no estaba realmente listo. Son momentos que te dejan con una sensación amarga de arrepentimiento, de frustración por haber sabido que algo no estaba bien, pero aún así haber actuado, arrastrado por la ansiedad o el miedo a quedarte atrás. Sentimos la presión de hacer algo, aunque ese algo no sea lo correcto o no sea en el momento adecuado. La paciencia estratégica no tiene nada que ver con la pasividad o la indecisión. Es una forma de poder activa y consciente. Es la disciplina de la espera inteligente. Es saber que no todas las acciones son iguales y que el momento en que eliges actuar puede multiplicar exponencialmente el impacto de tus esfuerzos o reducirlos a polvo si te precipitas. Se trata de cultivar la discreción, no mostrar tu mano prematuramente, y prepararte en silencio para golpear justo cuando las condiciones son más favorables y, sí, a menudo, cuando quienes podrían oponerse a ti están desprevenidos o agotados. ¿Por qué es tan poderosa esta paciencia estratégica? Primero, porque el timing lo es todo. Hay un momento ideal para cada acción, un punto de inflexión donde tu esfuerzo tendrá el máximo apalancamiento. Actuar antes de ese momento es como plantar una semilla en invierno. Puede que tengas la mejor semilla del mundo, pero no crecerá. La paciencia te permite esperar la primavera, la oportunidad madura, la circunstancia favorable. Es golpear cuando la resistencia es mínima, cuando tu adversario, ya sea una persona, un obstáculo o una circunstancia difícil, es más vulnerable o simplemente no espera tu movimiento. Segundo, la espera te da tiempo para la preparación. Mientras otros se precipitan y se estrellen, tú puedes utilizar ese tiempo para planificar mejor, afinar tu estrategia, reunir los recursos necesarios, anticipar posibles obstáculos y prepararte para superarlos. La paciencia no es tiempo perdido, es tiempo invertido sabiamente en la preparación que hará que tu acción, cuando llegue, sea mucho más efectiva. Tercero, la paciencia te permite recopilar información. Mientras esperas el momento oportuno, puedes observar, escuchar, aprender. Otros, al actuar impulsivamente, revelan sus cartas. Tu discreción y tu espera te dan una visión clara del panorama, de las fortalezas y debilidades de la situación o de las personas involucradas. Cuarto, conserva tu energía. No desperdicies fuerzas en intentos prematuros y condenados al fracaso. Canalizas esa energía hacia la preparación y la observación, para liberarla con máxima potencia en el momento justo.
Finalmente, tu paciencia puede desestabilizar a otros. En un mundo impaciente, tu calma y tu falta de reacción predecible pueden confundir a quienes esperan que saltes ante cada estímulo. Pueden subestimarte, o su propia impaciencia puede llevarles a cometer errores que tú, desde tu posición de espera estratégica, podrás aprovechar. Esta disciplina de la espera y el momento oportuno no es un concepto nuevo. Las filosofías antiguas, y en particular el estoicismo, entendieron profundamente el valor de controlar los impulsos y actuar desde la razón y la evaluación de la realidad, no desde la simple urgencia emocional. Para los estoicos, gran parte de la miseria humana provenía de desear cosas que no estaban en su control o de actuar impulsivamente sin considerar las consecuencias o el momento adecuado. La paciencia estratégica es una manifestación directa de la virtud estoica de la templanza, sofrosine, que implica autocontrol, moderación y disciplina sobre los impulsos. Es controlar esa necesidad ansiosa de hacer algo ahora mismo, simplemente por la incomodidad de la espera. Epicteto, ese maestro de la autodisciplina y el enfoque en lo que está en nuestro poder, enseñaba que debemos poner nuestra voluntad en armonía con la naturaleza y la realidad. Esto incluye aceptar que hay un tiempo para todo, y que forzar los eventos antes de que sea el momento adecuado es ir contra esa realidad, lo que solo lleva a la frustración y al fracaso. Tu acción en el momento oportuno está en tu control, pero el momento oportuno en sí mismo a menudo depende de factores externos que no controlas directamente, y la sabiduría reside en reconocer esa distinción y alinear tu voluntad a ella. Séneca, que reflexionó mucho sobre el valor del tiempo y la importancia de no desperdiciarlo en actividades sin propósito o reacciones impulsivas, también entendió la importancia de la acción decidida, pero siempre en el momento adecuado. Para él, la precipitación era una forma de locura. La verdadera efectividad proviene de la calma y la evaluación racional de la situación antes de actuar. Cultivar esta paciencia estratégica requiere entrenamiento mental. Primero, reconoce tu propia impaciencia y ansiedad al esperar. ¿De dónde viene esa prisa? A menudo, del miedo a perder algo o de la simple incomodidad con la incertidumbre. Segundo, practica la pausa deliberada antes de actuar impulsivamente en situaciones pequeñas. Antes de enviar ese email enojado, antes de comprar algo por impulso, antes de interrumpir. Crea un espacio entre el estímulo y tu respuesta. Tercero, define qué condiciones necesitas objetivamente para que una acción sea oportuna. ¿Qué información te falta? ¿Qué recursos necesitas? ¿Qué tiene que pasar en el entorno? Espera a que esas condiciones se cumplan, trabajando activamente en la preparación mientras tanto. Una práctica estoica útil puede ser reenfocar tu energía de la impaciencia, quiero que esto pase ya, a la preparación y la observación activa, ¿qué puedo hacer ahora para estar más listo cuando sea el momento? ¿Qué está pasando a mi alrededor que me da información valiosa? Es transformar la espera pasiva en preparación activa. Al dominar la paciencia estratégica, dejas de ser un esclavo de la urgencia y te conviertes en un maestro del timing. Tus acciones tendrán más peso, tus esfuerzos serán más efectivos y te moverás por el mundo con una calma y una determinación que confunde a quienes esperan verte correr y tropezar. Es un poder silencioso, basado en el autocontrol y la sabiduría de saber cuándo moverse y cuándo permanecer quieto, una lección atemporal de los estrategas y filósofos de la antigüedad que sigue siendo la clave para golpear con máxima potencia en el momento exacto hoy. Rasgo 11. Forja tu resiliencia en silencio. ¿Y si ese golpe que te tumbó fuera el que te hizo invencible? Todos enfrentamos momentos en la vida en los que sentimos que el suelo desaparece bajo nuestros pies. Un fracaso doloroso, una pérdida inesperada, una crítica devastadora, una enfermedad, un revés que te deja sin aliento y te hace cuestionar todo. Son esos instantes oscuros en los que el miedo te paraliza, la frustración te inunda y la tentación de rendirte, de quedarte en el suelo, es abrumadora. Te sientes vulnerable, herido, y la sola idea de volver a intentarlo, de exponerte de nuevo al riesgo del dolor, parece insoportable. Hemos sido condicionados a temer la dificultad,
a evitar el sufrimiento a toda costa. Pero, ¿y si ese miedo a la adversidad fuera precisamente lo que te impide descubrir tu verdadera fuerza? La verdad es que la verdadera fortaleza interior y la resiliencia no nacen en la comodidad o en la ausencia de problemas. Se forjan en el calor del fuego, en el peso de la presión, en la quietud, a menudo dolorosa, del silencio. No me refiero a la ausencia de ruido externo, sino al silencio interno, a ese espacio donde procesas el dolor, donde tomas la decisión silenciosa de no rendirte, donde aprendes las lecciones que solo la dificultad puede enseñar. Es en esos momentos de lucha interna, lejos de las miradas ajenas y los aplausos fáciles, donde se construye la estructura de acero de tu espíritu. La resiliencia no es la capacidad de evitar caer, es la capacidad de caer, aprender de la caída, levantarte y volver más sólido, más sabio, más capaz que antes. Es convertir las dificultades no en obstáculos insuperables, sino en trampolines, en impulso para ir más allá. ¿Cómo opera esta alquimia? Cada vez que resistes un embate, cada vez que te enfrentas al miedo y actúas a pesar de él, cada vez que te levantas después de un fracaso, estás construyendo músculo espiritual y mental. Es como un herrero que golpea el metal caliente, cada golpe, cada dificultad, le da forma, lo templa, lo endurece. Los desafíos te obligan a estirar tus límites. Te fuerzan a encontrar soluciones creativas que nunca habrías descubierto en la comodidad. El fracaso, aunque doloroso, es quizás el maestro más brutalmente honesto que existe. Te muestra exactamente dónde necesitas mejorar, qué necesitas aprender. Y el simple acto de resistir, de negarte a ser aplastado por las circunstancias, te enseña una verdad fundamental sobre ti mismo, que eres más fuerte de lo que creías. Esta fortaleza se acumula, se cimenta en esas experiencias silenciosas de lucha y superación, permitiéndote resistir embates cada vez mayores y emerger, una y otra vez, más sólido. Esta idea de que la adversidad es un crisol para el carácter es fundamental en la filosofía estoica. Para los estoicos, la virtud, la excelencia de carácter, era el único bien verdadero, y el sufrimiento o la dificultad externa no eran males en sí mismos, sino oportunidades para practicar y fortalecer esa virtud. Veían los desafíos como ejercicios, como el entrenamiento necesario para un atleta que se prepara para una competición. Un estoico no temía la dificultad, la veía como una oportunidad invaluable para poner a prueba sus principios y crecer. Epicteto, que entendió la adversidad en su forma más cruda, utilizaba constantemente la analogía del entrenamiento. Decía que las dificultades no te ocurren a ti para castigarte, sino que te ocurren para ti, como oportunidades para mostrar y fortalecer tu carácter. Si te enfrentas a una crítica, es una oportunidad para practicar la paciencia y el juicio racional. Si sufres una pérdida, es una oportunidad para practicar la fortaleza y la aceptación de lo que no puedes controlar. La clave, para Epicteto, no era evitar la dificultad, sino controlar tu reacción a ella, tu juicio sobre si es buena o mala. Si juzgas que una dificultad es una catástrofe insuperable, serás aplastado. Si la juzgas como un desafío manejable y una oportunidad para crecer, entonces te fortalecerás. Marco Aurelio, a pesar de las enormes presiones y tragedias que enfrentó como emperador, se recordaba a sí mismo diariamente en sus meditaciones que el obstáculo a la acción avanza la acción. Lo que estorba se convierte en el camino. Para él, cada dificultad no era un final, sino un desvío que, si se abordaba con la mentalidad correcta, te llevaba precisamente a donde necesitabas ir para crecer. Veía cada revés como una oportunidad para practicar las virtudes cardinales: sabiduría al entender la situación, justicia al tratarla con equidad, coraje al enfrentarla sin miedo indebido, y templanza al controlar su reacción emocional. Séneca también escribió extensamente sobre el valor de la adversidad. Argumentaba que la prosperidad continua debilita el alma, mientras que la dificultad la endurece y la prepara para los verdaderos retos de la vida. Para él, soportar la adversidad con dignidad era una demostración de fortaleza interior y una forma de vivir de acuerdo.
con la naturaleza, que también experimenta ciclos de destrucción y renovación. Cultivar esta fuerza interior y resiliencia no es una cualidad innata que algunos tienen y otros no. Es una habilidad que se forja activamente. Implica, primero, cambiar tu perspectiva sobre la dificultad. Deja de verla como algo que te pasa y empieza a verla como algo que pasa para que crezcas. Segundo, enfócate en lo que sí está en tu control cuando te enfrentas a un revés, tu actitud, tu esfuerzo por aprender, tu decisión de intentarlo de nuevo, tu enfoque en el siguiente pequeño paso. Tercero, practica el procesamiento silencioso. Después de un golpe, tómate tiempo para reflexionar, para entender qué salió mal, qué sentiste, qué aprendiste. Este forjarse en el silencio interno es donde la experiencia se convierte en sabiduría y la herida en cicatriz de fortaleza. Una práctica estoica poderosa es, al final del día o después de un evento difícil, sentarte en silencio y revisar lo sucedido. ¿Qué obstáculos enfrentaste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Actuaste con sabiduría, coraje, justicia, templanza? ¿Qué juicio hiciste sobre la situación que te causó sufrimiento innecesario? Al analizar tus reacciones y juicios, lo que sí controlas, frente a los eventos, lo que no controlas, fortaleces esa distinción y construyes tu capacidad de respuesta racional en el futuro. Al abrazar esta verdad antigua y cultivar la resiliencia en el silencio de tu ser interior, te vuelves extraordinariamente poderoso. Ya no vives con el constante miedo al fracaso o al dolor. Sabes que puedes enfrentarlo, aprender de él y emerger más sólido. Te conviertes en alguien que no solo sobrevive a las tormentas, sino que las usa para navegar más lejos y más fuerte. La adversidad deja de ser un fin y se convierte en el camino mismo hacia la mejor versión de ti. Esta es la verdadera fuerza interior, forjada en el fuego y templada en el silencio, un poder que nadie ni nada externo puede arrebatarte. Rasgo 12. Poder silencioso, confianza. Y si toda esa necesidad de parecer seguro ocultara una gran inseguridad. Vivimos en una cultura de la automarca, de la exhibición constante. Sentimos la presión de proyectar una imagen de éxito, de felicidad, de confianza inquebrantable en todo momento. Nos esforzamos por sonar seguros, por usar el lenguaje corporal adecuado, por publicar solo nuestras mejores versiones en las redes. Pero, ¿cuánta de esa seguridad es real y cuánta es una actuación? ¿Cuántas veces esa necesidad de parecer confiado surge precisamente de una profunda inseguridad? Piensa en las personas que intentan dominar las conversaciones, que se jactan constantemente de sus logros, que necesitan ser el centro de atención para sentirse validadas. A menudo, bajo esa fachada ruidosa se esconde una falta de verdadera confianza interna. Es un pozo sin fondo de necesidad de aprobación. Y es agotador. Es agotador para ellos mantener la actuación, y es agotador para los demás presenciarla. Te das cuenta de que sus palabras no tienen el peso que pretenden, de que esa seguridad que proyectan se siente hueca. Es frustrante, para ti y para los demás, cuando la comunicación no se siente auténtica. La verdadera confianza inquebrantable no necesita un escenario ni un megáfono. No requiere de exhibicionismos ni de validación constante por parte de los demás. Es una seguridad silenciosa, un saber interno, una calma que no busca demostrar nada porque ya lo sabe. Es creer en ti mismo, en tus capacidades, en tu valor, independientemente de lo que digan o piensen los demás, e independientemente de los resultados externos. Y esa seguridad callada, paradójicamente, tiene un poder magnético. Esta confianza que no grita atrae el respeto de una manera que la fanfarronería nunca podrá. ¿Por qué? Porque la gente detecta la autenticidad. Cuando no necesitas inflar tu ego, cuando te muestras cómodo en tu propia piel sin necesidad de aprobación constante, proyectas una fortaleza genuina. Transmites la sensación de que tu valor no es negociable, que no depende de su opinión o de un logro pasajero.
Esta independencia interior es profundamente respetable. La gente admira a quienes tienen convicciones internas y no son movidos por el viento de la opinión ajena. Además, cuando hablas desde un lugar de verdadera confianza interna, cada palabra tuya parece pesar el doble. No estás hablando para impresionares, para buscar validación o para llenar un silencio incómodo. Hablas porque tienes algo que decir, algo que consideras valioso. Tu voz puede ser tranquila, tus gestos medidos, pero hay una solidez detrás de tus palabras que les confiere autoridad y convicción. La gente escucha con más atención, toma más en serio lo que dices, porque intuyen la base firme de seguridad y autoconocimiento de la que provienen. No es la cantidad de palabras, ni el volumen, sino la calidad intrínseca de la confianza que las respalda lo que les da poder. Esta idea de que la verdadera fortaleza y el valor provienen del interior es una enseñanza central de la filosofía estoica. Los estoicos argumentaban que el único bien real y confiable es la virtud, nuestro carácter, nuestras acciones justas, sabias, valientes y temperadas, porque es lo único que está completamente en nuestro control. Todo lo demás, riqueza, salud, estatus, reputación y las opiniones de otros, es externo e indiferente, en el sentido de que no determina nuestra bondad o maldad intrínseca, ni nuestra felicidad duradera. Para los estoicos, buscar la confianza en la aprobación externa era una forma de esclavitud. Epicteto, en particular, fue muy claro al respecto: no bases tu autoestima en lo que otros piensan de ti. Su valía, decía, reside en tu voluntad, en tu capacidad para usar tu razón y tus principios. Si te sientes bien solo cuando te elogian, le has dado a esa persona poder sobre ti. Si te sientes mal cuando te critican, le has dado poder sobre ti. La confianza inquebrantable, para Epicteto, proviene de saber que estás actuando de acuerdo con la razón y la virtud, y que esa es la única medida real de tu valor, inalcanzable para el juicio externo. Marco Aurelio, enfrentado constantemente a la adulación y la crítica propias de un emperador, buscaba refugio y fortaleza en su ciudadela interior. Se recordaba a sí mismo que su valor no venía de su título o de la opinión de la multitud, sino de vivir una vida de propósito y virtud. Al enfocarse en lo que estaba dentro de su control, sus pensamientos, sus acciones, su carácter, construyó una base de confianza que no podía ser erosionada por las circunstancias externas o los juicios ajenos. Séneca también escribió sobre la importancia de encontrar seguridad en uno mismo, sin depender de la aprobación externa o de los caprichos de la fortuna. La verdadera paz mental y la confianza surgen de saber que has cultivado tu propio ser y que tu valor está anclado en algo inmutable dentro de ti. Cultivar esta confianza interna inquebrantable no se trata de adoptar una pose o repetir afirmaciones vacías. Es un proceso profundo de construcción del carácter, muy alineado con la práctica estoica. Implica, primero, reevaluar de dónde obtienes tu sentido de valor. Empieza a medirte por tus propias acciones, tus intenciones, tu esfuerzo por vivir de acuerdo con tus principios, en lugar de por los likes, los elogios o la falta de críticas. Segundo, practica la indiferencia ante las opiniones externas, no porque no te importen las personas, sino porque no permites que su juicio defina tu valía, aplicando la dicotomía del control. Tercero, enfócate en construir esa ciudadela interior desarrollando tus virtudes, actúa con coraje, sabiduría, justicia y templanza en tu día a día. Cada acto virtuoso es un ladrillo en esa fortaleza de confianza. Una práctica estoica útil es, al final del día, revisar tus acciones. ¿Actuaste hoy de acuerdo con tus valores, con razón? Si la respuesta es sí, esa es tu verdadera fuente de confianza, independientemente de los resultados o las opiniones ajenas. Si actuaste mal, enfócate en aprender y hacerlo mejor mañana, lo que también es un acto de autodisciplina que construye confianza, en lugar de fustigarte por la desaprobación externa. Al caminar por este camino, te liberas de la agotadora necesidad de parecer confiado. Desarrollas una seguridad que no necesita demostraciones ruidosas.
Tu presencia se vuelve más tranquila, más sólida, más auténtica. La gente lo nota. Te respetan no por cuanto gritas sobre tus logros, sino por la calma convicción con la que vives tus principios. Tus palabras ganan un peso y una resonancia que solo la verdadera confianza interior puede otorgarles. Es el poder silencioso, inquebrantable, que viene de saber quién eres, forjado dentro, a prueba de cualquier tormenta externa, el sello de un carácter sólido construido sobre la sabiduría de milenios. Rasgo 13. Tu mayor poder, acciones. ¿Sabes por qué la gente duda de ti, aunque tus ideas sean buenas? Vivimos en un mundo que a menudo parece valorar más las palabras que los hechos. Las redes sociales están llenas de promesas, los discursos políticos de declaraciones grandilocuentes, y en el día a día, escuchamos a personas hablar con gran convicción sobre lo que van a hacer, lo que creen, lo que defienden. Pero, ¿con cuánta frecuencia esas palabras se traducen en acciones concretas? ¿Cuántas veces te has sentido decepcionado, o incluso traicionado, por alguien cuyas palabras resultaron vacías? Es frustrante. Tal vez tienes ideas brillantes, planes sólidos, intenciones genuinas. Las expresas con pasión, con lógica. Pero notas una reticencia en los demás, una especie de escepticismo. Sientes que tus palabras no tienen el peso que deberían, que la gente no te toma tan en serio como te gustaría. Es el dolor de no ser creído, de ver tus ideas descartadas no por su mérito, sino por la falta de confianza en que tú serás quien las lleve a cabo. Temes no ser capaz de generar esa confianza, ese respeto, que hace que la gente escuche de verdad cuando hablas. La verdad es que la credibilidad y la confianza no se construyen con palabras, por muy elocuentes que sean. Se construyen con ladrillos de acciones concretas, consistentes y fiables a lo largo del tiempo. Tu reputación, tu verdadero valor a los ojos de los demás, no está en lo que dices que vas a hacer, sino en lo que has hecho repetidamente. Tu historial de acciones es tu argumento más poderoso, tu currículum más convincente, el testimonio más fiable de quién eres y de lo que eres capaz. Piensa en alguien en quien confías absolutamente. ¿Por qué confías en esa persona? No es solo porque diga cosas bonitas o haga grandes promesas. Es porque, una y otra vez, ha demostrado ser digna de confianza a través de sus acciones. Cumplen sus compromisos, son fiables, actúan con integridad incluso cuando es difícil. Esa historia de acciones es lo que les da autoridad. La fuerza de la credibilidad construida con acciones es inmensa. Primero, hace que tus palabras adquieran un peso tremendo. Cuando tienes un historial de cumplir lo que prometes, de actuar de acuerdo con tus principios, de lograr resultados tangibles, la gente sabe que no estás hablando por hablar. Saben que cada palabra que dices tiene una base sólida en la realidad de tus hechos. Tu voz, cuando decides que surja, no es solo ruido en el torbellino informativo, es una declaración respaldada por una historia de fiabilidad. Es lo que en la antigua Roma llamaban autoritas, una autoridad que no se basa en el poder formal, sino en el respeto ganado por el carácter y los logros. Es lo que hace que, metafóricamente, tu voz se convierta en ley para quienes buscan liderazgo y fiabilidad. Segundo, te diferencia en un mundo lleno de gente que habla mucho y hace poco. En una era donde las marcas personales a menudo se construyen sobre humo y espejos verbales, ser alguien cuyas acciones son su principal carta de presentación te hace destacar inmediatamente. La gente busca desesperadamente personas en quienes puedan confiar, y tu historial de acciones concretas es la señal más clara de que eres una de ellas. Tercero, simplifica la persuasión y la influencia. No necesitas vender tus ideas con argumentos excesivamente elaborados si tu credibilidad ya está establecida. Tu historial habla por ti, generando una presunción de competencia y fiabilidad que abre puertas y mentes. Las personas están más dispuestas a escuchar, a seguirte, a confiar en tu juicio, porque te has ganado ese derecho con tus acciones pasadas. La construcción de esta credibilidad a través de la acción está profundamente arraigada en la filosofía estoica, que no era una filosofía de sillón,
sino una guía para la acción virtuosa en el mundo. Para los estoicos, el verdadero valor de una persona residía en su carácter, virtud, y el carácter se demuestra y se fortalece a través de las acciones, no de las palabras o las intenciones. La coherencia entre lo que crees, tus principios filosóficos y cómo actúas era fundamental. Epicteto, el ex esclavo que se convirtió en filósofo, insistía en la importancia de hacer filosofía, no solo de hablar de ella. Desconfiaba de quienes podían discursear elocuentemente sobre la virtud, pero no la demostraban en su comportamiento diario. Para él, tus acciones eran el verdadero espejo de tu carácter y de los principios por los que vivías. Te decía, no expliques tu filosofía. Encarmécela. Es decir, no uses palabras para convencer, deja que tu forma de vivir sea tu argumento. Marco Aurelio, en medio de las exigencias del imperio, encontraba su propósito y su sentido de valía no en su título, sino en esforzarse por actuar con justicia, sabiduría, coraje y templanza en cada situación. Para él, la satisfacción venía de la acción correcta en sí misma, independientemente de si era reconocida o no. Su legado y su credibilidad como líder y filósofo se basan en sus acciones registradas, no solo en sus escritos. Séneca, por su parte, escribió extensamente sobre la importancia de vivir una vida consistente con los principios que se profesan. La vida misma de un filósofo, argumentaba, debería ser la prueba más convincente de la validez de su filosofía. Una vida marcada por la integridad y la acción virtuosa era el testamento definitivo de la credibilidad. Construir tu credibilidad con acciones concretas es un proceso continuo que requiere disciplina y conciencia. Implica, primero, ser muy deliberado con los compromisos que adquieres. Asegúrate de que son realistas y que tienes la intención y la capacidad de cumplirlos. Segundo, prioriza la acción y el seguimiento. Cada pequeña tarea completada, cada promesa cumplida, es un ladrillo que añade a tu historial. Tercero, alinea tus palabras y tus acciones. Si dices que valoras algo, demuéstralo con lo que haces. Si defiendes un principio, vívelo. Cuarto, no temas que tu historial hable por ti. Documenta tus logros, de forma privada o pública cuando sea apropiado, para que haya evidencia tangible de tu capacidad y fiabilidad. Una práctica estoica útil es, al final del día, revisar no solo lo que dijiste, sino, crucialmente, lo que hiciste. ¿Cumpliste tus compromisos? ¿Actuaste hoy de acuerdo con tus valores? ¿Fuiste fiable en tus interacciones? Al evaluar tu día a través de la lente de tus acciones y su coherencia con tus principios, aplicando el enfoque estoico en el carácter y la acción, fortaleces esa conexión y construyes esa base interna de fiabilidad que se proyecta hacia afuera como credibilidad. Al comprometerte con esta práctica, tu poder para influir y tu capacidad para generar confianza crecerán exponencialmente. Dejas de ser alguien que solo habla de grandes cosas para convertirte en alguien que hace grandes cosas. Tus palabras, respaldadas por un historial sólido de acción y fiabilidad, se volverán mucho más convincentes. Te ganarás el respeto de los demás, no por lo que prometes, sino por lo que cumples. En un mundo lleno de ruido y promesas vacías, ser una persona de acción y credibilidad es tu mayor superpoder, la llave para que tu voz, cuando surja, resuene con la fuerza inconfundible de la verdad y la fiabilidad demostrada. Así que ahí lo tienes. 13 rasgos psicológicos, 13 pilares que demuestran que el verdadero poder y el respeto no se conquistan a gritos, sino que se forjan en el silencio, en la disciplina interna, en acciones consistentes y en una forma de ser que emana autenticidad y fortaleza. No se trata de cambiar quién eres si eres una persona de naturaleza más reservada o reflexiva. Se trata de entender que esas mismas cualidades, lejos de ser debilidades, son la base de una confianza inquebrantable y una influencia profunda. La próxima vez que sientas la presión de ser el más ruidoso, recuerde que tu poder silencioso, respaldado por la resiliencia y la credibilidad que construyes día a día, es infinitamente más potente. Ahora, me encantaría saber tu opinión.
¿Cuál de estos rasgos psicológicos te parece más importante? ¿Cuál crees que necesitas desarrollar más en tu vida? Deja tu comentario aquí abajo y comparte tus ideas. Si encontraste valor en este vídeo, si te hizo pensar y te dio herramientas para cultivar tu propio poder silencioso y ganar respeto de una forma diferente, por favor, regálame un me gusta. Y si quieres seguir explorando cómo la sabiduría atemporal y la psicología pueden ayudarte a forjar una vida con más fortaleza, confianza y resiliencia, asegúrate de suscribirte al canal. Así no te perderás los próximos vídeos sobre cómo dominar tu mundo interior para impactar positivamente tu mundo exterior. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.